Buen día, buena tarde, buena noche, según la latitud y hora donde usted nos ve. Bienvenidos a otro video de la serie Ofensivos. Es un video corto que no nos deja mucho tiempo para el análisis profundo de la coyuntura en Ucrania. Tampoco podemos profundizar sobre las causas geopolíticas que dieron origen al conflicto y los participantes, que son Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea en un lado, Rusia, la región del Donbass y Ucrania en el otro lado. Lo que vemos en la Unión Europea y Estados Unidos es una descomunal campaña mediática que ha creado una rusofobia. Los noticieros y los expertos y analistas, todos condenan a Rusia y le llaman agresor, invasor, ocupador. Eso lo repiten 1000 veces al día. El fascismo sabe que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad y condiciona las mentes de una población sin educación geopolítica y económica, porque la geopolítica y la economía caminan tomadas de la mano. Si no entendemos lo básico de estas dos ciencias, no podremos comprender cómo funciona el mundo. Y hay muchas personas que en el colmo de su ignorancia señalan a Rusia de ser un país comunista. Primero, es necesario establecer algunos hechos. Tanto Estados Unidos como Rusia son países dominados por élites, oligarcas y empresariales, con sistemas capitalistas depredadores. Segundo, Estados Unidos crea la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial para contrarrestar al Pacto de Varsovia de la extinta Unión Soviética. Al desaparecer la Unión Soviética, desaparece el Pacto de Varsovia en 1991. La OTAN tenía en esa época 16 miembros. Ahora tiene 28 Estados miembros y uno asociado, que es Colombia. Pregunta: si el Pacto de Varsovia se disolvió, ¿por qué no se disolvió la OTAN si ya no existía la amenaza soviética? Todo lo contrario. Estados Unidos y la OTAN reclutaron a otros 12 estados más el asociado. En la cumbre de Ginebra de 1985, entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, abordaron la reducción de armas nucleares y la garantía de que Estados Unidos no buscaría la dominación militar. Reagan terminó la reunión diciendo, abro comillas, que las relaciones políticas tienen que basarse en la confianza y respaldarse con hechos y no con palabras. Cierro comillas. No se firmó ningún acuerdo y aunque se hubiera firmado, Estados Unidos se pasa los acuerdos por el arco del triunfo. No me crean a mí. Pregúntenle a los nativoamericanos cuántos de los más de 100 tratados firmados entre ellos y el gobierno de Estados Unidos se han cumplido o se han respetado. La respuesta es ninguno. Vamos a lo que sucede en Ucrania desde el 2013. Primero, no podemos confundir a los actores políticos con los pueblos, porque son dos cosas muy distintas. En noviembre 2013 se produce lo que se llama el Euromaidán,
Esto significa revoluciones de colores, que son orquestadas por Estados Unidos con alianzas de grupos ucranianos ultranacionalistas. El objetivo de esta protesta era pedir la renuncia o derrocar el gobierno legítimamente electo de Víktor Yanukovych. El 16 de enero del 2014, el Parlamento de Ucrania aprueba un paquete de leyes que la población rechaza. Las tensiones sociales se incrementan al final de enero. Los manifestantes liderados por la extrema derecha toman edificios administrativos y eso lleva a que el primer ministro Mykola Azarov renuncie. El Parlamento retrocede y deroga el paquete de leyes, pero los manifestantes siguen pidiendo la renuncia del presidente. El Parlamento destituye a Yanukovych y nombra presidente interino a Alexander Turnichov. La situación se polariza en las regiones del sur, donde organizan protestas contra el golpe de Estado. Las protestas más grandes y fuertes se dan en Crimea y Sebastopol, que tienen una mayoría de población de origen ruso. Al ser reprimidos por el gobierno golpista, convocan a un referéndum sobre el estatus político de la península. El 16 de marzo, el 90% de la población vota por separarse de Ucrania. Al día siguiente se proclama la República de Crimea y piden adherirse a Rusia. Ucrania rechaza el referéndum y la proclamación de Crimea como república. El ejército ucraniano reprime a los habitantes de Crimea. Al mismo tiempo, se da el levantamiento contra el gobierno de Ucrania en la región del Donbass. Ucrania responde llamándoles terroristas y el ejército inicia lo que ellos llaman operaciones antiterroristas y atacan las ciudades de Slaviansk, Kramatorsk y Mariupol. El 7 de abril se levanta la población contra el ejército y proclaman la República Popular de Donetsk. El 8 de abril se subleva la población en las ciudades de Kharkov y Luhansk. Ucrania no reconoce la independencia de estas repúblicas y Naciones Unidas tampoco. Eso da inicio a la guerra entre prorrusos y ucranianos. El 2 de mayo, fuerzas neonazis integradas al ejército de Ucrania atacan la sede sindical de Odessa y asesinan a 40 sindicalistas que dirigían la resistencia de las nuevas repúblicas. En ese contexto, se celebran elecciones que dan por ganador a Petro Poroshenko. En junio, el nuevo gobierno da un ultimátum a los que llaman terroristas para que se rindan o abandonen el país. Es en ese contexto que Rusia manda tropas para apoyar a la resistencia prorrusa, frustrando así un ataque final de Ucrania contra la región del Donbass. La presencia de tropas rusas consolida a las milicias locales de resistencia. Estados Unidos y la OTAN envían mercenarios de la organización Blackwater, que significa agua negra en español, y son exmilitares de Estados Unidos que son veteranos de guerra, de Afganistán, de Irak, de Libia, y también manda un número desconocido de la fuerza ultra secreta llamada The Night Stalkers.
Los acosadores de la noche pertenecen al Regimiento 160 de Operaciones Especiales. En total son alrededor de unos 400 mercenarios que actúan en Ucrania desde 1914. En julio, el 17 de julio, fuerzas del ejército ucraniano derriban un avión comercial de la línea aérea de Malasia con misiles antiaéreos. Nadie protestó por este acto de terrorismo internacional. Estados Unidos empezó a dar armas y dinero al nuevo gobierno de origen golpista. La situación ya se calificaba de una guerra civil en el 2015. Esto llevó a que se firmaran los acuerdos de Minsk entre Rusia y Ucrania para poder pacificar el país. Ucrania se comprometió a respetar la autonomía, lengua y cultura de las regiones prorrusas, y Rusia se comprometió a no reconocer las repúblicas. Pero Ucrania nunca cumplió su compromiso y desde hace 8 años ha estado atacando la región del Donbass. Hasta la fecha se calcula que más o menos 14.000 personas han sido asesinadas por el ejército de Ucrania, violando totalmente los acuerdos de Minsk. Rusia ha estado denunciando y advirtiendo por 8 años a Ucrania de que detenga la guerra contra el Donbass y que respete los acuerdos de Minsk. Pero nunca hubo voluntad de parte de Ucrania por asesoría y consejos de Estados Unidos y la OTAN. Putin se vio forzado a romper la pita por lo más delgado y reconoció hace pocos días a las nuevas repúblicas, acción que acompañó días después de una operación militar destinada a inutilizar la infraestructura militar de Ucrania. En respuesta, Estados Unidos y la Unión Europea sancionan económicamente a Rusia y se desata la satanización de Putin en el mundo. Preguntemos, ¿a quién afecta en realidad toda la gama de sanciones? ¿A la oligarquía capitalista conservadora y depredadora de Rusia? ¿O a muchos pueblos europeos y del resto del planeta, además del pueblo ruso? ¿Por qué se ha silenciado totalmente el papel de la OTAN en el conflicto? En mi opinión, el pacifismo y la lucha contra la guerra, para que sea verdadera y efectiva, tiene que ser antiimperialista, antisionista y antifascista. Pero no he visto en las manifestaciones un solo cartel condenando a la OTAN o a Estados Unidos. Yo condeno la operación militar de Rusia en Ucrania por principios de soberanía. En derecho internacional es una violación al territorio de Ucrania. Pero nadie estaba protestando por la matanza de ciudadanos en la región de Donbass durante 8 años. Cientos de masacres de hombres, mujeres y niños, y no vi ninguna marcha en ninguna ciudad del mundo denunciando al régimen neonazi de Ucrania. Tampoco los vi oponerse a la guerra contra Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Palestina, por mencionar solo algunos casos. Desde 1950 hasta la fecha, Estados Unidos ha bombardeado e invadido 33 naciones y nadie lo ha sancionado. Ha enviado más de 300 toneladas de armas a Ucrania y cientos de millones de dólares.
En 2020 y otra vez en 2021, la ONU aprobó una resolución que condena el neonazismo, el nazismo y el fascismo en cualquiera de sus formas. Pregunta: ¿por qué Estados Unidos y Ucrania votaron en contra? ¿Y por qué, en complicidad, los países de la Unión Europea se abstuvieron y no votaron? En conclusión, arrinconaron a Rusia negándole sus peticiones legítimas y jurídicas de defensa de su territorio. Estados Unidos no ha condenado a Ucrania por los 14.000 asesinatos en la región del Donbass. O sea, somos selectivos para aplicar sanciones y para encubrir crímenes. ¿Cómo respondió Ronald Reagan a una pregunta de un periodista sobre el genocidio que estaba cometiendo Ríos Montt en Guatemala? Su respuesta fue, abro comillas: eso es una calumnia de los comunistas, cierro comillas. Estados Unidos argumenta que todos los países tienen la libertad de unirse y asociarse con quien ellos quieran. En ese orden de ideas, pregunto, ¿qué pasaría si México decide asociarse con Rusia y si como resultado de esa sociedad Rusia instala bases militares con misiles nucleares en Tijuana? ¿Seguiría siendo válido ese argumento y ese principio que invocan para anexar a Ucrania a la OTAN? ¿Cómo respondería Estados Unidos a la instalación de bases militares en Tijuana? Yo sé cómo respondería, porque conozco de historia y sé que durante la llamada crisis de los misiles en 1962, cuando la Unión Soviética estaba instalando una base en Cuba, Kennedy dijo que primero se iban a la guerra, porque nunca permitiría una sola base soviética en territorio americano. Pero con la doble moral que caracteriza al imperio, sí queremos ponérselas a Rusia en su frontera. La última pregunta: ¿somos antiguerra de fachada o de moda? ¿O somos verdaderos pacifistas? Salimos a marchar condenando a todos los actores por igual: a Rusia, Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, o en nuestra ingenuidad terminamos siendo peones al servicio del imperio. El actual presidente, también producto del golpismo, Volodymyr Zelensky, es un judío sionista que obedece las órdenes del también judío sionista y magnate de Ucrania, Ihor Kolomoisky, investigado actualmente por el FBI por delitos financieros. Kolomoisky tiene inversiones en la industria del acero, en Virginia del Oeste y en Ohio, Estados Unidos. También es inversionista en la industria minera de Ghana, en el oeste de África, y Australia. Conclusión: Ucrania no es una democracia, es un régimen neonazi usado como marioneta de Estados Unidos para atacar a Rusia. Rusia y Estados Unidos tampoco son democracias, y la pelea es por intereses geopolíticos y los recursos naturales de Ucrania. Las razones de Rusia, sin embargo, están más fundamentadas que las de Estados Unidos, ya que Rusia tiene derecho a defenderse como Kennedy defendió a Estados Unidos durante la crisis de los misiles en 1962. No nos olvidemos,
que Hunter Biden, hijo de Joe Biden, es director ejecutivo de la compañía más grande de gas en Ucrania. ¿Será una casualidad, digo yo, que por eso Estados Unidos quiere atacar a Rusia? Ahí la dejo. Hugo Orozco, la voz cordial, les desea que les atropelle la dicha y les haga pedazos la felicidad. Hasta siempre.